¿Me avisas, Heidi? Sí, yo les aviso. Les Gracias. escribo aquí en el chat que ya estamos en vivo, ¿sale? Ya cuando vea eso ya puedo empezar a hablar. ¿Sí? Sí. Perfecto. Gracias. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos todos, todas las personas que nos acompañan y nos están viendo ahorita o nos verán más tarde. Para nosotras en la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Matemática Mexicana es un enorme gusto y placer poder conmemorar el Día Internacional de la Mujer este año con esta mesa redonda. Creemos que potenciar la igualdad de género en el contexto en el que vivimos es una prioridad y que solo con la igualdad de género hoy un futuro sostenible e igualitario estará dentro de nuestro alcance. Es para mí un orgullo compartir esta mesa con las mujeres matemáticas que nos acompañan hoy. Para presentarlas, le cedo la palabra a Giovanna Ortigosa, quien es integrante de la Comisión de Equidad de Género, organizadora de esta mesa y quien será nuestra moderadora el día de hoy. Muchas gracias. Tu micro. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Bienvenidos a esta mesa redonda. Esta tarde contamos con 5 matemáticas, las voy a presentar. Tenemos por acá a la maestra Galia Borja, que actualmente se desempeña como subgobernadora del Banco de México, Banjico. Bienvenida, Galia. También tenemos a la matemática Joyce Denise, que actualmente se desempeña como subdirectora de riesgos financieros en el Banco Santander de México. Bienvenida, Joyce. También tenemos a la matemática Erendira Itzel García, que es directora actual de TI en la empresa Logic. Bienvenida, Erendira. También tenemos con nosotros a la matemática Blanca Ramos, que es actual directora general en Vision Consulting. Bienvenida. Y por último tenemos con nosotros a la doctora Paola Vera, que es líder of the Computational Systems Medicine Research en el Centro de Medicina Cuantitativa. Bienvenida, Paola. Gracias. Muchísimas gracias por participar a todas. Bueno, la mesa redonda va a constituir el diálogo en 5 preguntas, alrededor de 5 preguntas. La intención es, si ustedes están de acuerdo, levantan la mano y para tomar la palabra. Entonces, al final de esta sesión, que dura 50 minutos, pasaremos al tema de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, primero quisiera iniciar esta mesa redonda preguntándoles cómo lograron llegar a ese puesto de liderazgo en el que se encuentran actualmente. En este punto yo creo que sí me gustaría que participaran todas para, a lo mejor con una pequeña anécdota chiquita para que pudiéramos conocerlas un poquito más, por favor. Y no sé, ¿quién quisiera empezar, por favor? O les escojo. Yo me aviento si quieren. Gracias, Pau, muchas gracias. Bueno, yo creo que, la parte que estoy segurísima vamos a tener todas en común en la respuesta es que trabajando durísimo, sin lugar a dudas. Yo creo que cada una en nuestros diferentes ramos, en las diferentes luchas, yo creo que la constante ha sido muchísimo trabajo, yo lo diría, y mucha persistencia y una gran capacidad de moldearse y de resistir todos esos empujes y jalones que hay a través del trabajo. Y la otra cosa importante es el disfrutar mucho lo que hacemos, porque si no probablemente no estaríamos aguantando obviamente el camino y la cantidad de trabajo. Esas son cosas importantes.
En mi caso, bueno, creo que también sería común probablemente con las otras, es un gran espíritu aventurero también, porque si bien todas estudiamos matemáticas, a lo mejor, incluyéndome yo siendo una académica, no fui yo por un camino usual, ¿no? De alguna manera, porque en mi caso, por ejemplo, para hacer matemáticas aplicada a la medicina, una cosa que me di cuenta después de terminar mi grado de doctorado en matemáticas, fue que si quería algún día colaborar con clínicos, con médicos, tenía que aventarme a trabajar en una escuela de medicina y empezar desde cero a aprender cosas de anatomía, de biología molecular, etcétera, y realmente soltarme y poder tener conversaciones en las que yo me acercara al mundo de la medicina. Entonces, en mi caso fue dejar un departamento de matemáticas y aventarme a trabajar en mi postdoctorado, así nada más, en una escuela de medicina en donde no iba yo a tener ninguna persona que hablara mi mismo lenguaje. Yo creo que esa es la parte común. Y en mi caso particular también pues dependía un poco la suerte hasta cierto grado, aparte de todo lo demás que ya conté, que es el trabajo, la constancia, ¿no? Y en mi caso fue, bueno, el haber recibido una invitación directa, de hecho, para solicitar el trabajo en donde ahora estoy, porque iban a abrir un nuevo centro de medicina cuantitativa y estaban buscando a personas con un perfil como el mío. Y bueno, pues en mi caso yo estaba haciendo un postdoctorado en París y pues hacer un salto de regreso a Connecticut, a Estados Unidos, a donde yo había hecho yo mis grados de maestría. Y también estar trabajando a donde ahora estoy, que es en una escuela de medicina lejos de un departamento de matemáticas. Y bueno, ese es digamos, en resumidas cuentas, mi historia. Muchas gracias, Paola. Galia, por favor, ¿nos puedes apoyar con la respuesta? Claro, muchas gracias y gracias por la invitación a la Comisión de Equidad. Un gusto participar y estar aquí con todos ustedes. Como bien lo dijo Paola, creo que todas vamos a coincidir en que se necesita mucho trabajo, mucha disciplina. Yo añadiría que hay que tener objetivos claros, ¿no? No perder el foco, saber pues qué nos mueve, qué es lo que estamos buscando, por qué entramos a trabajar una cosa, por qué estudiamos la otra, porque siempre pues se va a desarrollar el mejor ambiente, ¿no? Hay muchos obstáculos y tenemos en ese sentido que tener claro lo que queremos y saber que la vida no siempre es bonita, ¿no? Y junto con eso va la confianza en una misma, ¿no? Que siento que también es algo que es un común denominador en las mujeres, que tendemos a pensar que no somos lo suficientes o que las cosas son por suerte, ¿no? La verdad es que no. Yo creo que el éxito que podemos o no tener, ya regresó la luz, es pues se debe a nuestro trabajo, a nuestros objetivos, a nuestra concentración, a la perseverancia. Y bueno, eso es lo que añadiría. Gracias. Gracias, Galia. Joyce, te cedo la palabra. Muchas gracias. Yo lo que quiero comentar es, efectivamente, yo creo que el trabajo está dado por hecho por todas nosotras. Yo creo que algo que también nos permite estar en una posición de liderazgo son las ganas y el deseo de motivar a otras personas y de creer que lo que estamos haciendo está bien y tener muchísima curiosidad. O sea, yo creo que como comenta Paola, o sea, las que nos atrevimos a salir como un poquito de lo tradicional, tuvimos que desarrollar nuevas habilidades que no teníamos y que no estábamos acostumbradas a tener pues, en la carrera de matemáticas, particularmente más en una posición de liderazgo donde tienes que dirigir un equipo, pues realmente en matemáticas no hablamos mucho, no estamos acostumbrados ni a, pues va a sonar un poco mal, pero ni a vestirnos bien, ni cómo hacer una presentación para que sea visualmente atractiva, cómo vender una idea. Y fueron muchas habilidades que tuvimos que ir desarrollando y retomando lo que dice Galia, eso es porque teníamos una visión de que queríamos llegar a algo diferente a lo que estábamos acostumbrados y utilizar las herramientas de las matemáticas y poderlas presumir en el mundo resolviendo problemas.
Entonces yo creo que eso es lo que hace como un poquito la diferencia entre dónde estamos nosotras y qué es lo que estamos haciendo, a lo que muchas otras personas, que no está mal, pero que hacen algo como un poquito más tradicional y muy de la mano a lo que siempre hemos visto en la carrera. Sí, es correcto, Joyce. Muchísimas gracias. Blanca, te cedo la palabra. Gracias. Gracias antes que nada por la invitación, muchas gracias y coincido, creo que de verdad que sí, tenemos que trabajar mucho para llegar a hacer ver que no solo los hombres pueden ser matemáticos, porque también hay mucho esa idea. Creo que desde muy chica yo entendí que para lograr equidad nosotras somos las que tenemos que generar los espacios y tenemos que ser las que cambiamos las reglas. Y entonces, bueno, pues un poco esa, al darme cuenta desde chica, yo también desde chica me enamoré también del lado tecnológico que puede haber en las matemáticas. Hoy está muy en boga, hoy nos quieren para todo en la cuestión tecnológica, pero la verdad es que desde antes nuestro tipo de pensamiento, nuestra lógica, nuestra forma de pues todo lo que vivimos desde chiquitas, porque por algo estamos aquí, nos gustaban las matemáticas, pero en la universidad, ya en la carrera, todo esto que aprendimos hoy suma para que, bueno, por lo menos en la parte de tecnología, y yo estoy en la parte de tecnologías de información, hoy se dan cuenta de que es de mucho valor un matemático o matemática en las filas de cualquier empresa y eso es muy bueno, pero sí desde chica también me di cuenta que nosotras teníamos que ser las que trabajando muy fuertes abriéramos los espacios y generáramos las nuevas condiciones. Entonces yo en mi caso pues también, además de ahora, después de 20 años los socios deciden darme la oportunidad de ser directora general de la empresa, pero 20 años estuve picando piedra para ello, como bien lo han dicho todas, y para mí pues es importante, y bueno, soy socia fundadora de la empresa, este, lo cual, bueno, no hacía que me dieran importante ahora, esta importante responsabilidad, pero eso, trabajando muy duro, dándonos cuenta como mujeres que todavía hoy somos nosotras las que tenemos que empujar fuerte para generar estos espacios, para cambiar las reglas y para que se logre una equidad real, porque desgraciadamente ha ayudado la pandemia, creo que eso es de lo que también vamos a hablar, para generar espacios de equidad, pero tenemos que trabajarle todavía muy duro como mujeres matemáticas en que eso suceda. Este, Sí, es correcto, Blanca, muchas gracias. Y sí, es correcto, hay una pregunta más adelante en la que tocaremos este tema, entonces no me quiero adelantar todavía, muchas gracias. Itzel, ¿nos podrías compartir, por favor, tu experiencia? Claro, coincido con todas. El principal elemento siempre es la perseverancia, pero sobre todo convertir todos los problemas y los retos que aparecen en la vida laboral en oportunidades. Arriesgarse justamente, y como dijo Paola, tú eres matemático, pero te metes en problemas de medicina, te metes en problemas de seguridad pública, de criminalística, y tienes que aprender todo, cada uno de los aspectos que te van a permitir desarrollar un sistema que funcione perfectamente, ¿no? Entonces, aprendes de todo, epidemiología con la pandemia, aprendes justo criminalística, seguridad pública, cuestiones muy especializadas que precisamente por nuestra formación podemos entender y comprender. Y te dicen, tú no eres epidemiólogo. No, no soy epidemiólogo, pero soy matemático. Y tengo capacidad de modelar cualquier fenómeno económico, social, incluso político, y tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces, bueno, el trabajo principal es justo la perseverancia y arriesgarse y convertir todos los retos en oportunidades, todos los obstáculos se convierten en oportunidades. Sí, es correcto, Itzel. Y hablando de obstáculos, justo la siguiente pregunta que quiero abordar, muchísimas gracias, Itzel, y a todas, de hecho, por compartir la experiencia. Y la siguiente pregunta que quiero tocar es, ¿cuáles son las brechas que han tenido que enfrentar en la carrera como profesionista
y siendo mujer matemática. No sé si aquí vamos a empezar ahora, no, a lo mejor no todas a contestar, pero sí me gustaría que al menos 3 pudiéramos compartir la experiencia. Adelante, tienen carta abierta. Itzel. No sé cómo poner la manita, pero a ver. Yo, a lo largo de toda mi vida profesional, al principio tuve, te digo, muchísima suerte. Al obtener un premio, me abrió muchísimas puertas laborales. Pero cuando tienes el primer obstáculo, tienes un problema laboral, donde en mi caso, hubo una malversación de recursos por parte de autoridades. Eso fue como un obstáculo que me impidió o me obstaculizó en algún momento obtener trabajos pues estables en algún momento, ¿no? Pero eso mismo te abre como que te das cuenta de que debes de tener mucho más cuidado, sobre todo con vigilar con lupa todos los contratos laborales, tener muchísimo cuidado pues en las autoridades en las que estás confiando. Te enseña a tener otro tipo de actitud, superar precisamente esa frustración y seguir adelante, perseverar, buscar, luchar. Eso es lo que te permite pues salir adelante finalmente. Otra de las cuestiones, yo enfrenté un acoso laboral muy severo en el Instituto Nacional Electoral. Como te decía, lamentablemente fue por parte de una mujer, contrario a la sororidad que deberíamos de tener como género, como mujeres, apoyarnos, y en lugar de apoyarnos era poner obstáculos, era una gente muy negativa que, bueno, te digo, tuve que enfrentar la corrupción de autoridades. Yo denuncié un acto de corrupción, jamás me hicieron caso, pero bueno, lo importante es justo que a partir de estos problemas no quedarse callados, denunciar siempre y además pues darte cuenta que a pesar de todas las frustraciones que puedan surgir o que se te cierre una puerta, se abren nuevas puertas y hay nuevas oportunidades. Esa es como los obstáculos que yo tuve que enfrentar en lo particular. Sí, muy complicado, es complejo pues, y son diversos esos temas. Claro. Muchas gracias, Itzel. Blanca, voy a seguir en orden de levantar la manita. Muchas gracias. Esto de la brecha, y creo que es importante aquí la reflexión de la brecha entre la percepción de lo que supuestamente los hombres hacen o pueden hacer mejor y la brecha de cómo lograr que se vea que no, o que somos iguales en cuanto a los resultados que podemos dar. Bueno, y yo tengo muy importantes estadísticas en mi empresa donde las mujeres, híjole, siempre logra, cuando se nos pone un objetivo, una métrica muy clara, lo logramos. Y creo que, o sea, para mí eso de la brecha, siempre yo pugnaba ¿por qué no trabajamos por objetivos? ¿Por qué no me pones métricas? ¿Por qué no vemos que los resultados son? Porque creo que, insisto, sé que vamos a hablar sobre la equidad, pero una de las principales obstáculos como mujer es que si quieres hacer una familia, si quieres tener hijos y la hora pompa, como le dicen, el estar ahí en la oficina sentada, aunque no des un resultado, es importante para X o Y señores en las alturas. Y es bien importante entonces en esto de buscar la equidad, el encontrar esos objetivos, esas métricas que te hagan hacer evidente que lo que tú haces sí llega a los objetivos, sí consigues lo que quieres y no necesariamente tienes que estar sentada en la visión del jefe o de la jefa, porque esto que decía Itzel, bien importante, y yo he oído mujeres defender el hecho de, oye, pero es que también luego las mujeres se quieren casar y se quieren embarazar, y entonces pues ¿cómo? Pues así no se puede, y que dices, híjole, no estamos entendiendo esto de la equidad, de cómo hacemos un terreno parejo en donde sí, nosotras nos embarazamos. Sí, nosotras tenemos a los hijos. Sí somos fisiológicamente diferentes a los hombres. Sí. Entonces, bajo esas realidades, ¿cómo redefinimos el terreno? Y cómo desde la posición que tengamos, luchamos y ahí es donde nos ayuda nuestro cerebro matemático, con
la lógica y con los argumentos y las métricas que te hagan llegar a eso. Y bueno, así fue como yo empecé haciendo el de, a ver, trabajo por objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? ¿Y cuáles son esas métricas? Entonces, esa es mi aportación a este punto. Sí, gracias, Blanca. Y sí, es complicado porque pues fisiológicamente justo somos diferentes. Galia, adelante. Sí, gracias. Creo que al igual que en la pregunta anterior, pues todas estamos en la misma tónica, ¿no? Yo lo dividiría entonces en dos etapas. Yo creo que quienes estamos aquí, que nos fuimos a trabajar eventualmente algo distinto de la academia, seguramente lo hicimos algo jóvenes. Y entonces no solo es que éramos mujeres, sino que además éramos jóvenes, ¿no? En mi caso, pues trabajando en el servicio público, pues me contrataron, entonces no tuve tanto problema por parte de mis jefes, que fueron quienes me contrataron, pero sí noté que al tener gente a cargo o pares, pues eso no es tan sencillo, ¿no? Sí hay que trabajar como el triple y demostrarles que aunque una pues sea mujer, se vea jovencita, y haya estudiado una cosa que no es muy común, que es matemáticas, que también siempre, pues como que preguntan, digo, no sé, aquí habemos de todo, pero seguramente a ustedes les sucede que si estudiaron matemáticas, casi siempre la gente se queda con la idea que estudiamos actuaría o otra cosa, ¿no? Y no tengo nada en contra de los actores, al contrario, en el Banco de México hay muchísimos y son buenísimos, porque pues el tronco común es casi el mismo que nosotros, ¿no? Pero a lo que iba es que pues hay ahí muchas barreras que hay que sortear, ¿no? Que hay que demostrar, y la única forma, como dijimos en la pregunta anterior, pues es con trabajo y con mucha chamba, hasta que se acostumbren, ¿no? Bueno, y obviamente dando resultados. Y la segunda etapa sería justo también la que ya salió en los comentarios de Blanca. Si en algún momento alguna de nosotras decidimos ser mamás, pues ahí viene el siguiente gran obstáculo, ¿no? Que nos hace diferentes de los hombres, y es pues todo ese periodo, cuando los niños son chiquitos, cuando tenemos que pedir licencias, etcétera, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Aunque probablemente pues las leyes han avanzado, no es lo mismo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar hace más de 20 años, que ahora, o sea, creo que sí se ha avanzado muchísimo en normalizar todos estos temas. Aún así, a lo mejor hasta nosotros mismos tenemos, no sé, como el sentimiento de culpa o de que cómo me voy a ir 3 meses, ¿no? Y voy a dejar la oficina tirada, no, tengo que seguir trabajando desde casa, etcétera, ¿no? Entonces, como que siempre pienso yo que hacemos como el doble esfuerzo, ¿no? O sea, trabajamos más para demostrar que podemos, que a pesar de que pedimos licencia y que a lo mejor estamos ausentes, desde la casa estamos trabajando. Y bueno, viéndolo así, creo que esas, en mi caso, al menos han sido las dos fundamentales como momentos en que me he sentido diferente a la experiencia que pudiera tener un compañero hombre por ser mujer. Gracias. Gracias, Galia. Y cierro esta pregunta. Joyce, adelante, por favor. Muchas gracias. Yo me iba a ir un poquito más atrás, y es desde el simple hecho en que decidimos estudiar matemáticas. O sea, no sé cómo les pasó a ustedes en sus generaciones, pero en mi generación éramos muy poquitas las matemáticas. Era como muy raro, y era el típico de las mujeres no son buenas para matemáticas, o ¿por qué no estudiaste nutrición, licenciatura en derecho o en algo por el estilo? O sea, como que ya desde ahí yo me sentía diferente cuando estaba con mis compañeros, y era como muy cuadrado, o sea, como que todo era muy, muy, muy cuadrado. Cuando ya entré, o sea, cuando ya dije, bueno, voy a tratar de entrar al sector financiero, fue algo muy parecido porque, número uno, traía la brecha de que yo había estudiado algo distinto y había muchos conceptos que yo no conocía y tuve que aprender sobre la marcha, y habilidades que no tenía y tuve que desarrollar sobre la marcha. Y la segunda fue como es que eres mujer y las mujeres son muy emocionales. Y es, oye, no soy tan emocional. De hecho, es más, tengo una carrera en matemáticas que sustenta que tengo un razonamiento lógico muy bueno. Es más, debe ser igual al tuyo, tal vez sea un poco mejor. Entonces, es extraño porque a pesar de que matemáticas parecería que es muy raro, a mí al menos me dio mucha tranquilidad de estar al tú por tú con los hombres y decirle, oye, es que yo también tengo una formación técnica igual de fuerte que la tuya, tengo un razonamiento lógico igual de fuerte que el tuyo, entonces yo creo que podemos hablar a la par. Y particularmente ya en un tema de liderazgo, a mí lo que me ha pasado, y no sé si a alguna otra le pasó,
fue cuando tengo un jefe varón no tengo ningún problema y hasta con mis iguales trabajo muy bien. Sin embargo, sí me ha topado que tengo pequeñas diferencias cuando tengo un subordinado varón. Como que todavía algunas personas, o sea, que es parte de la evolución que estamos haciendo, digo, me pasaba más antes, ahorita ya la verdad casi ya no me pasa, era muy difícil que me aceptaran las instrucciones, me lo cuestionaban mucho, como que me decían, sí, pero porque tú me lo dices, no porque estoy seguro. Entonces, esa fue de las partes de las brechas donde todavía siento que nos quedan muchas cosas por trabajar. Sí creo particularmente que el hecho de tener matemáticas atrás nos ha dado muchas oportunidades de estar al tú por tú, que tal vez en otras carreras no pasa, pero yo creo que todavía nos sigue faltando cositas por trabajar. Y honestamente ya el tema de la maternidad no ahondo porque no me ha tocado experimentarlo todavía. Sí, pero para allá, o sea, si en un futuro lo tienes planeado, para allá vamos. O sea, que fueron las dos otras participaciones con Galia, con Blanca. Pau en una cápsula también lo platicó y fue bastante duro, ¿no? Pero justo en esta quisiera continuar con las preguntas y ahora vamos a tocar el tema de la pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia tu trabajo? Y seguro salió, ¿no? Pero quisiera evidenciarlo. ¿Hubo algún tema de rol de género que influenciara el trabajo durante la pandemia? Y si fue así, ¿cómo lo resolvieron? Yo sé que hay, o sea, hay uno básico, pero Pau, tú nos ayudas con tu experiencia, por favor. Sí, claro. Bueno, pues yo creo que ese es todavía un tema actual para mí. Yo tengo ahorita dos hijos de 4 y de 6 años. Entonces es un tema con el que estamos lidiando constantemente en casa. En términos profesionales tengo yo la fortuna de que mi laboratorio lo podemos correr utilizando el High Computer Clustering, es esencialmente las computadoras a larga distancia, tenemos clusters, teníamos de hecho todo, obviamente no sabíamos de la pandemia, pero teníamos todo siempre corriendo en el supercluster, entonces conectándonos remotamente, entonces en mi caso yo y mi laboratorio pues simplemente cualquier estudiante para conectarse sin ningún problema. Entonces el cambio de trabajar en la oficina y en el centro a trabajar en casa, en ese aspecto, afortunadamente yo no tuve absolutamente ningún problema con el uso de la tecnología. El mayor obstáculo en mi caso fue el lidiar obviamente con los cambios de tener a mis hijos pequeños en casa y cómo cuidarlos, etcétera. En mi caso yo digamos, de manera lateral, justo cuando empezó la pandemia, de hecho yo fui diagnosticada con cáncer, entonces al principio de la pandemia, incluso los primeros 5 meses estuve yo lidiando con eso, que afortunadamente todo está bien por el momento, pero sí fue algo muy, muy duro. Tuve la fortuna de que mis papás, de hecho, vinieron justo antes de que cerraran las fronteras con Estados Unidos, se vinieron a quedar acá 6 meses. Y a partir de que se fueron, pues hemos tenido la oportunidad de tener cuidados, ¿no? En casa o conseguir una nanny, etcétera, pero siempre que ha pasado algo que ha faltado, tengo la fortuna de tener una pareja, un esposo que también contribuye bastante con el cuidado de los niños, pero en general yo creo que sí hay un poquito más, yo soy más la comodín, ¿no? Cuando a veces no se puede, pues yo soy la que tengo que cubrir y se acabó, no hay más. ¿No? Entonces en esas horas que pierdo en el día, pues obviamente como uno trabaja no por horario, sino por objetivo, entonces, bueno, pues si sabes tú que tienes que submitir un artículo, si sabes que tienes que tener un estudiante preparado para su presentación, pues trabajas en la noche o trabajas en la madrugada o trabajas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa es una diferencia muy común cuando uno tiene niños pequeños, aun cuando uno tiene la fortuna de tener una pareja que apoye mucho. También mi esposo tiene un trabajo que es también que demanda muchísimo de él como de mí. Entonces, bueno, pues a veces los dos estamos como ahora tú, media hora, 1 hora, a las 11, bueno, yo ahora tengo una reunión, entonces sí requiere una coordinación y un estar zen para poder decir, ok,
tengo una hora y corre, ¿no? Y ponte a trabajar y concéntrate en ese momento. Entonces, eso definitivamente yo creo que es una gran diferencia que yo también veo con muchos colegas, ¿no? En los que probablemente tienen pareja que se dedica completamente al cuidado de los niños. Creo que ese es número uno. Y número dos, que definitivamente ha sido un cambio, yo creo, personalmente yo lo he percibido mucho, es el que de por sí siempre creo que yo preguntaba a los miembros de mi laboratorio cómo están en general ellos, ¿no? Porque ya sabemos todos que van sobre mucho estrés, sea una tesis de licenciatura, una tesis de doctorado, hay una gran cantidad de estrés, pero yo creo que en este momento me ha hecho todavía mucho más consciente y mucho más cuidadosa y realmente tratar de entender, incluso de percibir cuando hay un poco de incomodidad o un poco de estrés, más de lo común, y estar regularmente preguntando a mi laboratorio a los miembros, ¿no? ¿Estás bien? ¿Te siento un poco más estresada? ¿Cómo están las cosas? ¿No? Siempre estar como preguntando. Yo creo que eso era algo que antes preguntaba, pero creo que no con tanta constancia, y sí darme cuenta, ¿no? A lo mejor necesitan un break, necesitan irse a casa de sus papás a hacer su trabajo, etcétera. Yo creo que eso también definitivamente ha sido un gran cambio en la pandemia. Creo yo, de hecho, para bien, el hacerme todavía más consciente de la salud en general como persona de mi equipo. Sí, claro, claro. Y pues sí, esas son algunas brechas que nos encontramos. Por ejemplo, Joyce, ¿tú qué nos comentas en la banca? ¿Cuáles son como las brechas que has encontrado tú ahí o has encontrado algún rol de género durante la pandemia? La verdad, yo tengo como mucha facilidad. Bueno, la verdad, todo mi equipo es muy joven, entonces eso nos ha ayudado mucho a que no hay tantos problemas por cuidar a los niños o cosas por el estilo. A mí particularmente a mí lo que me pasó fue, por ejemplo, cuando inicié pandemia, yo vivía con mi pareja. Entonces, yo sí tuve pequeños problemas porque con la pandemia como que el trabajo se aceleró muchísimo. Yo creo que en México no estábamos preparados para estar encerrados en casa, entonces nadie tenía hobbies, nadie sabía qué hacer en su casa, todo el mundo trabajaba y trabajaba a cualquier hora, todos los días, todo el tiempo, por voluntad propia, porque no sabían qué hacer. Entonces, y como yo, otros compañeros que teníamos pareja, como que esta dinámica de estar trabajando, hacía que descuidáramos mucho la parte del hogar. A mí particularmente, digo, mi relación terminó justamente porque no pude mantener como un balance adecuado. A mí se me hizo como muy injusto la parte donde me dijeron, es que es tu obligación, pues, servir en tu casa y estar en tu casa y atenderlos, ¿no? Y es como, no, espérate, mi obligación también es seguir mis ideales, trabajar por lo que yo quiero, hacer lo que a mí me importa. Entonces yo siento que todavía, que es parte de las brechas de género que seguimos viviendo, es el decir, oye, soy una persona que trabajo, que en pandemia se me está cargando muchísimo el trabajo porque no estamos acostumbrados como país a manejarlo correctamente, y adicionalmente tengo que hacerme cargo de la casa, de los quehaceres, de la persona que me acompaña, si tengo a alguien de cuidado, no sé, la abuelita, el perro, el hijo, lo que sea, como que siempre la idea del cuidador recae en nuestro lado. Entonces yo esa parte fue como la que más resentí, el decir, oye, es que no puedo atender mi casa, y como que el hecho de que me vean en mi casa asumen que tengo tiempo, y la verdad es que no lo tengo que seguir trabajando. Entonces ese fue como el reto que yo tuve por la parte de la pandemia como rol de género, y en términos laborales, la verdad, todo estuvo muy bien, nos ayudó muchísimo, teníamos toda la infraestructura como para poder hacer frente a la pandemia, pero sí fue una invasión a nuestro hogar completamente. Sí, concuerdo contigo al 100, Joyce. No sé si alguien más nos pudiera apoyar, Galia, Itzel, Blanca, en este sentido. Todavía vamos bien en tiempo. Ay, no sé cómo poner la manita, es que no puedo, pero yo lo que quería comentar es que en general la pandemia abrió, como dice Joyce, nuevas oportunidades, nuevos retos, sobre todo, por ejemplo, en mi caso, generar modelos epidemiológicos, de tener cadenas de transmisión, tratar de definir, no solamente de tener cadenas de transmisión, analizar la economía de una región particular y ver de qué manera la pandemia el efecto de la pandemia podía minimizarse. Entonces, bueno, este fue uno de los retos que surgieron a partir de la pandemia, pero el más importante
fue justo lo que mencionó Joyce. A partir del confinamiento, mucha gente pues no sabía qué hacer y se incrementó sobre todo la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Entonces, uno de los retos precisamente de la consultora fue ¿qué podemos hacer para ayudar a la gente a salir de esos problemas de depresión, de ansiedad y sobre todo de violencia? Entonces hubo una colaboración con Grupo Espora de Facultad de Ciencias y nos reunimos con un grupo de psiquiatras, de psicólogos, de médicos y tratamos de desarrollar un sistema de detección y atención de problemas de salud mental, en donde de manera totalmente gratuita pues pueden acceder a cuestionarios relacionados con depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, adicciones y violencia. Pero en violencia tenemos tres cuestiones fundamentales. Detectar cuando somos nosotros los generadores de violencia y cuando somos víctimas de violencia. Una de las virtudes que tiene el sistema es que además de darnos consejos para evitarlos y de enlazar con autoridades o con familiares en caso de que, por ejemplo, tengan un caso grave de depresión y haya una ideación suicida, y pues bueno, lo importante ahí es detenerlo y comunicarlo inmediatamente obviamente con el psiquiatra y también con familiares. Pero para el caso de violencia, no solamente con autoridades, sino pues tener un grupo de respaldo, de familiares, de amigos, etc. Y cuando se detecta violencia, siempre hay una codependencia emocional. Y lo que comentaron los psiquiatras es que en casi ninguna persona o ningún sistema de los que están desarrollados hay miles de cuestionarios de depresión, de ansiedad, pero nadie se dedica a ver cuestiones de codependencia emocional. Y esa es una de las cuestiones más importantes que nosotros detectamos y que empezamos a trabajar. Cuando hay codependencia emocional, es muy fácil ser víctimas de violencia. Y se ha demostrado, hay estadísticas que demuestran que el 75% de las mujeres somos o seremos víctimas de violencia por parte de la pareja. Y esto es una causa de suicidio en muchas mujeres y muchos, sobre todo adolescentes. Entonces, detectar oportunamente estos problemas es muy, muy importante. Y bueno, esa fue una de las principales como lecciones que nos dejó esta pandemia. Claro, es muy fuerte esa estadística que nos compartes, Itzel. Muchísimas gracias. Claro. Esperemos que sirva a los televidentes, bueno, los que nos están escuchando. Blanca, Sí. creo que ibas a agregar algún comentario. Sí, bueno, decir que creo que también sí hubo cosas muy, ahorita que hablaba Itzel y que sí es cierto, o sea, los casos tanto de violencia intrafamiliar como, como de ansiedad, depresión, todo esto, por supuesto que la pandemia vino a incrementarlos porque pues fue algo que nadie se esperaba el tener que cambiar tu forma de vida como se cambió, pero queriendo encontrar algo de positivo, y sobre todo en este tema que nos ocupa, creo que, bueno, por lo menos en nuestro caso, el caso de tecnologías de información, en el caso de la empresa que como Paola, nosotros también teníamos como todo preparado, no que la estuviéramos esperando, pero afortunadamente teníamos todo preparado para poder irnos a nuestras casas en la pandemia. De hecho, fuimos de las primeras empresas que todo el mundo se fue a su casa. Hemos tenido realmente pocos casos, muy pocos casos de COVID que se haya producido o contagiado dentro de la empresa porque nos pudimos ir. Pero otra de las cosas, y entonces salirnos, esta demostración de que se puede trabajar por objetivos, de que se puede trabajar desde tu casa, que puedes lograr tus metas, no necesariamente estando ahí sentado, y esto creo que nos ayuda a las mujeres en esto que decíamos de la equidad, insisto, queriendo ver algo bueno dentro de lo terrible que sucedió en la pandemia. Creo que esto sí nos enseñó a que se puede dar resultados, no necesariamente estando ahí presente y que puedes estar en tu casa de repente con estas cuestiones que también comentaba Paola de tengo 2 hijos chiquitos, y necesito estar en mi casa porque no hay nadie que los cuide. Bueno, pues hoy las empresas ya vimos que se puede dar esos esquemas a personas, no solo a mujeres, porque yo ahí también creo que también las empresas tenemos que cooperar
con esto de la equidad, en donde también damos espacio a los hombres a que cuiden a sus hijos. O sea, nosotras como mujeres también tenemos que ya pedirles a nuestras parejas que, a ver, espérame, no es aquí de yo hago yo soy la cuidadora, decía Joyce, y creo que tiene razón. O sea, de entrada las mujeres somos las cuidadoras, las que hacemos la comida, las que tenemos toda la responsabilidad en la casa, porque así viene de default, así viene históricamente, y tenemos que trabajar mucho en cambiar eso y decir, no, aquí los dos trabajamos, los dos cooperamos en todo. Ah, bueno, a mí me gusta lavar los trastes y a mí cocinar, no importa si es hombre o mujer, de pelos, cada quien lo hace, pero sí creo que las mujeres tenemos que trabajar mucho en modificar ese terreno, en que los dos cooperemos y que hombres y mujeres tengamos espacio para de repente, híjole, no hay quien me cuide a los hijos, hombre, mujer, bueno, pues me toca cuidarlos, y soy hombre, pues ve, y las empresas tenemos que verlo así, tenemos que dar esos espacios, tenemos que ser más conscientes de buscar la equidad. Ese era queriendo encontrar, insisto, algo bueno dentro de esta terrible sorpresa que fue la pandemia. Sí, fue terrible, Blanca, muchas gracias. Pau, vi que levantaste la mano, adelante, gracias. Y solamente para complementar, suena un poco gracioso porque por supuesto que hay grandes retos en la pandemia, pero continuando con la parte positiva, que a mí otra cosa que me pareció absolutamente genial, como mamá de 2 hijos pequeños, un gran reto ha sido el de poder, por ejemplo, asistir a conferencias internacionales. Realmente yo tenía que contar, en comparación a lo que hacía yo antes, prácticamente reducir ¿no? al mínimo, a lo súper necesario, el atender a conferencias, y hoy en día, gracias a la tecnología, gracias a todo lo que ha ocurrido, ha sido verdaderamente increíble la cantidad de conferencias a las que he estado pudiendo participar en el mundo. Entonces creo que yo espero de verdad, yo pensaba, Dios mío, si esto hubiera existido de alguna manera, si hubiese yo tenido la oportunidad hace 6, 7 años, qué gran diferencia, o en países a lo mejor en los que no necesariamente se tienen los recursos para estar viajando, qué gran fortuna el poder todavía estar presente en conferencias, tener una palabra y tener un espacio, estar hablando simultáneamente en un mismo lugar con personas de diferentes continentes al mismo tiempo. Eso de alguna manera son esos otros aspectos que la pandemia yo creo que nos enseñó, que es posible trabajar mucho más en conjunto que el estar presencialmente de manera física para poder discutir ideas directamente con alguien más. Sí, estoy de acuerdo contigo, Pau. Bueno, no quisiera, ya me resta una última pregunta, pero ya comenzaron a realizar algunas preguntas en mi canal de YouTube y me gustaría muchísimo que el mayor número de chicas, si no es que todas, pudiéramos contestar esta pregunta que se me hace súper interesante, tocando también el tema de, pues, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos pregunta Brian González. Pregunta en general para las participantes. ¿Cuáles son los retos que visualizan para las CEOs mujeres en Latinoamérica? No sé, a lo mejor Galia, si nos apoyas contestando, ¿cómo lo ves tú en la perspectiva del sector público? Sí, gracias. Bueno, lo primero es que ojalá hubiera CEOs en Latinoamérica, ¿no? El primer reto es llegar, como lo hemos venido platicando, y una vez allí, pues la verdad es que creo que tenemos la responsabilidad de cuidarnos, de implementar políticas en cada empresa en la que nos desarrollemos para contratar a más mujeres, para promover su ascenso laboral y su permanencia. Porque un poco lo que se platicaba ahorita al respecto de la pandemia es todo este tema de los cuidados, del hogar, de los hijos, de los enfermos, pues en el 70% recae en las mujeres. Y esto, por ejemplo, se mide con horas, ¿no? O sea, las mujeres en México dedicamos al día 5.5 horas en cuidados del hogar.
¿no? Y son no remunerados. Entonces, quienes trabajamos de manera remunerada y no remunerada, pues como yo decía hace ratito, terminamos trabajando el doble. Entonces, pues un reto para aún así yo, en estos países donde todavía hay mucha esta lógica del cuidado de los niños, el cuidado del hogar, todo recae en las mamás, pues está en compaginar las dos trabajos, ¿no? Las dos vidas, la vida laboral, la vida personal. Eso diría bote pronto. Sí, muchas gracias, Galia. Blanca, no sé si quisieras también participar en esta pregunta que nos hacían. Sí, claro, yo como dice Galia, primero que sí haya más CEOs en Latinoamérica, porque lo primero es eso, y yo te diría, pues cómo lograr que haya más, cómo con la educación, o sea, yo creo que desde nuestros hijos, porque sinceramente pues en esta generación todavía la veo lejos, pero veo en las generaciones que vienen. Y ahora que decía Joyce que trabaja con muchos gente joven, lo cual está muy padre, yo también trabajo con la mayoría de la gente es joven en tecnologías de la información y sí veo muchos cambios de paradigmas que me hacen ilusionarme, en donde sí ya no hay tanto el rollo de, pero el niño que juegue con los carritos y la niña que lave los trastecitos. Yo creo que desde ahí, o sea, como mamás, esta generación lo que tenemos que trabajar es en que no haya eso, en que las niñas sepan que pueden ser y estudiar matemáticas y pueden ser buenísimas y que los niños sepan que pueden ser excelentes pedagogos, no sé, esas carreras que dicen que son las de mujeres, ¿no? Creo que ahí es en donde, pues, tenemos que trabajarle mucho en Latinoamérica en general, en, en, en nuestra educación, empezando con nuestros hijos, en quitar todos esos roles de género que no ayudan. Aplaudirles a los niños cuando lavan los trastes, como a las niñas cuando hacen una buena matemática, una buena tarea de matemáticas, de igual, o sea, igual, en igual manera. Y enseñarles que no hay el rol correcto o el hacer lo correcto. Ahora que decía Paola esto de los hijos y que hay que repartírselos, o sea, yo hoy tengo varias parejas de amigos y me da mucho gusto en donde de pronto él deja de trabajar para dedicarse a la casa porque ella está teniendo una carrera que en este momento les conviene a ambos y me parece súper bien. Eso en mi generación no se veía. Al hombre que lo hacía era criticadísimo, y creo que, y además como decía alguien del panel decía, y la mujer era la que más critica. Sí, tenemos nosotras que ser las primeras en acabar con eso y aplaudirlo. Qué bueno cuando se dan esas cosas, qué bueno cuando se acuerda en pareja, pues esa equidad otra vez, y se pueden rotar los roles. Y bueno, esa era mi participación. Muchas gracias, Blanca. Joyce, adelante. Yo igual iba muy de la mano de lo que dice Blanca y yo creo que lo primero es la educación, o sea, el enseñarle a las niñas y que tengan ese hambre de hablar y no limitarlas, o sea, no es el de calladita te ves más bonita y no digas nada, es, oye, no, yo quiero discutir y yo quiero preguntar y yo quiero saber qué está pasando y quiero retarme para ver hasta dónde puedo llegar y sembrar esa hambre de conocimiento y de llegar hasta donde pueda llegar. Yo creo que eso es el paso número 1. El paso número 2, yo creo que también es la parte de esta visión de una mujer que puede ser una compañera. O sea, como que bueno, es mi percepción, yo creo que al hombre siempre se le aplaude mucho cuando está en una posición de liderazgo, porque es fuerte, porque sabe, porque demuestra. Pero la mujer no, la mujer es mandona, la mujer es arrogante, la mujer es soberbia. Como que, y te enseñan que dices, oye, es que yo no quiero ser una mujer soberbia, yo no me quiero quedar sola. Yo quiero tener una familia. Si yo me convierto tengo un superpuesto, tengo que sacrificar toda la parte humana que tengo y eso pues no debería de pasar. Entonces yo creo que va de la mano la educación, tanto de las mujeres como de los hombres, y quitarnos esta idea de que es malo sobresalir,
y darles las oportunidades y apoyarnos entre nosotras. O sea, oye, no es el punto de yo llegué y nadie más va a llegar, es, oye, no, yo llegué y yo te paso mis tips, oye, yo tuve que aprender a hacer esto, y espero te sirvan, y si te sirven, qué bueno, y si no, pues tú encontrarás tu propia forma de sobresalir y de dar tu toque personal. Pero yo creo que es el equilibrio, el mejorar la sociedad y que la sociedad esté lista para que las mujeres estemos ahí y que no nos cueste tan caro nuestra vida personal tratar de tener un buen puesto o de poder seguir haciendo lo que nos gusta hacer. Totalmente de acuerdo, Joyce, tienes toda la razón y sí, es algo impresionante lo que tendríamos que hacer para lograrlo. Y quisiera finalizar esta misma pregunta, se la voy a reformular a Itzel. Itzel preguntaba por las CEOs mujeres en Latinoamérica, pero yo lo voy a traslapar a tu actual posición. ¿Tú qué retos ves aquí en México como CEO ahorita que estás trabajando? Justo lo que he notado es que en sector público es muy difícil llegar. Hay muchas limitaciones y una cultura que te limita el acceso a puestos de poder. Cuando es en sector privado es diferente. Por fortuna, si tú demuestras capacidad y resuelves problemas de particulares con eficacia, lo puedes lograr sin ningún problema. Entonces yo creo que el reto, como dice Blanca, es la educación, que tengamos una formación profesional muy sólida que nos permita enfrentar todos estos retos y perseverar, luchar, arriesgarse, justo lo que dijo Joyce también, arriesgarse y esa es como la clave del éxito para que las mujeres podamos liderar empresas en Latinoamérica, en México, en todo el mundo. Muchísimas gracias, Itzel. Bueno, pues tengo una última pregunta. Ya estamos en el borde, ya cumplimos los 50 minutos. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas y dejaré la última pregunta para el cierre. Pero tenemos otras dos preguntas. Pregunta Cultura 7 Cine. Dice, ¿cómo podemos aplicar las matemáticas en el freelance aunque pertenezcamos a campos ajenos? En este caso, los idiomas, las artes y las humanidades. No sé aquí, ¿quién me podría contestar? A ver, es una muy buena pregunta. Yo creo que les decía que hoy en día se ha revalorizado también el trabajo de los matemáticos en lo que se refiere a tecnología de la información, porque sea el campo que sea, estamos viendo que esto de los modelos matemáticos para modelos predictivos, obviamente basados en modelos matemáticos, pues aplican a todo tipo de, ahora sí que a todo tipo de actividad, ¿no? Y en la actividad que hagas es importante o es buenísimo tener esta predictividad de si hago esto, si hago lo otro. En el caso de las humanidades, todo lo que son los procesos estocásticos y modelos basados en los procesos estocásticos, toda la estadística de comportamiento de en el cine, por ejemplo, tengo una amiga que es actuaria, que siempre le digo, pero tú no eres matemática. pero esta predictividad, o sea, por ciertas métricas puede definir a cuál película le va a ir bien y a cuál película le va a ir mal. Y yo creo que siempre es bueno en lo que hagas saber cómo va a ser recibido, y pues esos son modelos predictivos basados en estadística de lo que hagas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte. Perdón, creo que es demasiado matemática, pero ahí habrá más matemáticas mucho más emocionales que puedan ayudar más en qué más puede aportar la matemática. Sí, gracias, Blanca. Adelante, Joyce. Creo que yo justamente a verlo desde un punto de vista más emocional, ¿no? Hace poquito estaba leyendo un libro de matemáticas, o sea, como de divulgación científica, que decía que las matemáticas sea la poesía de la ciencia, ¿no? Y que es una forma donde puedes reinterpretar y reescribir al mundo a través de las matemáticas, y visualmente es muy bonito. O sea, tú piensas en los fractales y visualmente es muy bonito. Entonces, esta persona que nos comenta acerca de o sea, como más del arte, o sea, cómo podemos integrar las matemáticas al arte, a mí se me ocurre como a bote pronto la parte de decir, oye, tenemos toda la parte estética, y si lo queremos ver una parte de freelance, yo creo que particularmente las matemáticas sigue siendo un tema que a la gente le da miedo.
O sea, como que piensas en matemáticas y es que aburrido, que flojera, no entiendo. Y si hay una forma de poder visualizarla desde una perspectiva estética y numérica, yo creo que podría ser algo muy interesante que se pudiera hacer en la parte de cine o de cualquier otra cosa. O sea, creo que así todavía tiene muchísimo jugo, nada más es la forma en que se lo puedas explicar a las personas para que todo el mundo lo pueda entender. Sí, estoy totalmente de acuerdo, incluso hasta en música, o sea, hay un montón de cosas en la escultura y demás. El chiste es que puedas ahí también, yo agregaría, digo, gracias por las participaciones, yo agregaría pues el que tengas la imaginación para crear este tipo de ideas y cómo vinculas matemáticas y esto y sacas adelante el freelance. Ahora, otra cosa es investigar qué necesitas para poder crear tu freelance, es decir, los impuestos que vas a pagar y cómo vas a crear tu empresa y demás. Pero pues fuera de eso, la creatividad, ¿no? Adelante, Pau, te interrumpí. Sí, no hay problema. Bueno, yo creo que realmente ahorita cualquier tipo de empresas o de empresas pequeñas incluso, hay mucha aplicación de matemáticas y en este caso hablando de freelance, cómo identificar, por ejemplo, a los clientes a los que te vas a acercar o, por ejemplo, cómo vas a conseguir, por ejemplo, a los que van a comprar tu producto o tu arte, etcétera. Todas esas son cosas, por ejemplo, que hoy en día se utilizan mucho los datos, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, como sabemos, incluso la política, ¿no? Depende mucho para transmitir, incluso para transmitir y hacer una semilla de una idea o incluso de un candidato. Sabemos que hoy en día se utilizan las redes sociales, ¿no? Que realmente cómo van a tomar una influencia y cómo esencialmente saber cuáles van a ser los elementos o las personas a las que se va a acercar cierta idea o ciertos mensajes para que entonces las vayan esencialmente a compartir con otros, para entonces hacerlo eventualmente en una idea o para convencerlos de pensar en algún candidato o de alguna idea que desgraciadamente también hoy en día, así es como muchas de las de fake news hoy en día se transmiten, ¿no? Entonces, bueno, la matemática está completamente envuelta en eso desde ese momento. Yo creo que esencialmente hoy en día estamos viviendo una realidad que está tan llena de datos en cualquier aspecto y que a partir de eso se puede hacer un modelado y a partir de eso se puede hacer tanto análisis como influencia. Yo creo que entonces es un campo verdaderamente, también un campo bastante grande, con muchos retos, pero también que hay tantas posibilidades prácticas y por otro lado lo que se había mencionado antes, que también otros aspectos más sobre la belleza, etcétera, de las artes, por ejemplo, de la cultura, que probablemente también muchos aspectos se puede analizar, por ejemplo, a través de datos para entender o para dar una manera, de una manera sistemática el entender, por ejemplo, qué es lo que se puede apreciar como una pieza, una melodía bella, ¿no? Una obra de arte bella, cuáles son las características, etcétera. Si todo eso se puede traducir en datos, entonces se puede hacer matemáticas. Sí, muy de acuerdo contigo, Pau. Paso a la siguiente pregunta. Dice, de nuevo, Brian González, ¿podría mencionar cuáles creen que son las 3 habilidades necesarias que utiliza una colaboradora en la industria de la banca? Aquí, por ejemplo, Galia y Joyce creo que serían las adecuadas para contestar esta pregunta. Dice, Galia, adelante. ¿Las habilidades qué? Dice aquí 3 habilidades necesarias que utiliza una colaboradora en la industria de la banca. A ver, yo creo que algo que hemos dicho a lo largo de esta hora es la capacidad analítica y de plantear y resolver problemas de cualquier persona que estudia una ciencia como las matemáticas, ¿no? Entonces, así específicamente, bueno, ahorita se usa muchísimo el análisis de datos, ¿no? Programación en todo tipo de, de databases.
pero sobre todo, pues creo que es pues las ganas y la entrega, y la disciplina y el análisis, la capacidad analítica. Joyce. Ok, yo creo que muy de la mano lo que dice Alia, yo creo que es, uno, el poder resolver problemas, dos, a mí yo creo que hoy en día con la información que tenemos no es fácil solo analizarla, o sea, tenemos que programarla, tenemos antes que hacer como una limpieza de datos, entonces yo creo que eso es como fundamental, o sea, tener la capacidad de poder automatizar, procesar y analizar los datos de una forma eficiente con la tecnología. Eso va muy de la mano con la interpretación del resultado y la visualización del resultado. Particularmente, la banca es un sector complicado porque somos muchas las personas que trabajamos en la banca y somos de diferentes carreras. Entonces, no puedes tampoco darte el lujo de tener un lenguaje muy complejo porque si no, no te van a entender. Y si no te entienden, no van a aceptar tu idea. Entonces, es muy importante que aparte de que lo analices y lo resuelvas, que puedas bajarlo a un nivel que sea sencillo para que todo el mundo lo pueda digerir y se pueda llevar a la realidad. Entonces, para mí serán como las tres piezas fundamentales. Muchas gracias, Joyce. Voy a terminar. Tengo otras dos últimas preguntas. La última la hace Judith Campos Cordero, pero tiene que ver con el cierre. Son las 5 de la tarde, tenemos 10 minutos más. Entonces, la siguiente no es tanto una pregunta, es un comentario y cierro con la última pregunta. Entonces dice, comenta Robert, Cultura 7 Cine, dice, es altamente lamentable que en pleno siglo XXI no todas las parejas apoyen a sus parejas laboralmente y que existe ese tipo de violencia y que los hombres sientan que su trabajo es más importante que el de sus parejas y que no sientan que el cuidado de la casa también les pertenece a ellos y como mamás también educar a los hijos varones que hay que lavar los trastes, hacer de comer, cenar, desayunar, a barrer, a trapear, a lavar la ropa, etcétera. Entonces, eso también se me hace un buen comentario que sale a colación y que pues los espectadores son también hombres que están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias. Y bueno, cierro entonces esta sesión. Muchísimas gracias, les agradezco y les voy a preguntar lo último. ¿Qué consejo le podrían dar a todas las mujeres que están siguiendo esta transmisión? Y dijimos, porque es el Día Internacional de la Mujer, pero adicional pues también puede funcionar para el género masculino. No sé, aquí no alcanzo a ver la manita, pero... Gali, adelante. Gracias. Bueno, una cifra muy importante que tenemos todos que tener en cuenta es que en México solamente el 45% de las mujeres en edad de trabajar lo hacen. Es una cifra súper baja, o sea, es mucho más baja que la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué es así? ¿No? Pues es así por muchas razones que ya y idiosincráticas, ¿no? del país, pero también mucha deserción laboral sucede cuando algunas mujeres deciden ser mamás por la falta de un sistema de cuidados que existe o la desconfianza ante las guarderías y cosas así. Entonces yo creo que un consejo que yo quisiera darles a todas es que lo que decía al principio, que tengan muy claros sus objetivos, qué quieren hacer, trabajar de verdad, que es muy importante. Nos da independencia económica de la pareja para justo no caer en alguna codependencia de las que platicaba Itzel y que luego pueden devenir en violencia intrafamiliar o en no sentirnos libres. O sea, es súper importante ser económicamente independiente, ser productiva, ¿no? También sentirse útil ante la sociedad, creo que también es un beneficio que nos da el trabajo remunerado muy importante. Y entonces, en ese sentido, mi consejo más importante sería que confíen en ustedes mismas, que busquen ayuda en todas las ocasiones, si pueden darla, porque además pues, la violencia contra las mujeres está en su pico más alto, y entonces entre todas tenemos que poder ayudarnos y que se necesita gente como ustedes, porque me imagino que la audiencia que nos está viendo, pues es gente que está estudiando matemáticas y de verdad México necesita gente que sepa plantear y resolver problemas, gente disciplinada,
gente que sepa pensar. Y entonces, con eso terminaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, Galia. Itzel, algunas palabras finales, por favor. Claro. Pues yo creo que el primer consejo que me parece muy importante es no permitir nunca abusos de poder ni de hombres ni mujeres. Respetarnos por igual, seamos lo que seamos. Tampoco, pues, no dejarse vencer por todos los obstáculos, buscar dentro de los problemas nuevas oportunidades, detectar problemas. Tenemos una ventaja buenísima las mujeres, somos muy creativas. A partir de un problema podemos inventar o detectar espacios donde justo hay soluciones. Lo que mencionaban, por ejemplo, del arte. En el arte se me ocurren mil cosas. Puedes hacer desde una detección de anomalías para detectar falsificaciones en obras de arte, aparte de justo esta parte que mencionó Blanca y de tener una estratificación de tu población de acuerdo con los gustos, las preferencias. Hay muchas... tener esa visión para poder detectar esas oportunidades. Y sobre todo la clave del éxito, como te decía, es el manejo de la frustración. No dejarse vencer por cualquier obstáculo que se presente. Y pues también aprovechar lo que decía Paola. O sea, se presentan en la vida situaciones que a lo mejor son muy difíciles, pero siempre encontramos solución y nos apoyamos en gente valiosa. Y lo que mencionaba precisamente, mencionaban todas, es que debemos ser solidarias entre nosotras y ayudarnos para crecer, tanto a hombres como mujeres. Muchas gracias, Itzel. Pao, adelante. Sí, bueno, pues ahora sí que un consejo que yo le doy siempre a mis estudiantes, pensando por aquellas personas que a lo mejor están estudiando matemáticas o cualquier otra carrera, que tienen muchas dudas, que todavía saben en su mente que todavía hay varias posibilidades. Yo creo que una cosa que es fundamental es perseguir un sueño. Efectivamente, eso es de donde viene la inspiración de buscar objetivos, ¿no? De tener un objetivo, es tener un sueño del cual abrazarse por más miedos que haya, por más retos. Yo creo que eso es siempre una cosa que en el peor de los momentos a veces sí me detengo a pensar y decir, ok, ¿en dónde estoy? ¿A dónde voy? Porque es precisamente por lo que yo he estado trabajando por muchos años, ¿no? Este gran sueño que obviamente no se construye a través de, no necesariamente algo que se va a lograr en un plazo corto, y que, bueno, siempre hay una retroalimentación, ¿no? Este sueño a lo mejor va creciendo más, va tomando más forma, etcétera, pero yo creo que es clave, más podemos tener una parte muy práctica, que es por supuesto importante, pero yo creo que va de la mano para aguantar todo ese proceso, para entrarle con el trabajo durísimo, etcétera. Yo creo que el corazón, esa parte de la pasión, va a ser muy importante. Entonces, el día que se encuentran, el día que sepan ustedes cuál es esa pasión, yo creo que ya es una gran parte del trabajo, porque de ahí en fuera todo lo demás va sinceramente. Lo demás, aprender, el usar su inteligencia, su trabajo, todo lo demás va a caer en su lugar, ¿no? Tomar las oportunidades, etcétera. Pero la parte fundamental va a ser agarrarse de un sueño y de ahí entonces irse directo con él. Gracias, Pau. Adelante, Joyce. Sí, yo igual creo que Galia, yo creo que las personas que nos están viendo, que están interesadas, o son matemáticos o son mujeres, porque sí somos como un tema muy puntual y muy particular. Yo creo que para mí lo mejor es arriesgarse, o sea, sueña, pero arriesgate, ve hasta dónde puedes llegar, o sea, es muy complicado y vas a tener mucho miedo, y de la misma forma que estudiaste matemáticas y te dijeron, ¿por qué estás estudiando eso? O que te dijeron, oye, ¿tú por qué estás estudiando una carrera si no tienes que casar o tener hijos? O sea, realmente hay muchas ideas a tu alrededor que te van a decir qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Y se vale escuchar, pero también se vale decir, esto es lo que yo quiero y me voy a arriesgar por ese sueño. Y cuando tienes esa energía y ese ímpetu, puedes llegar muy lejos. Entonces, para mí lo más importante es arriésgate, ya sabes resolver problemas, si eres matemático seguro ya sabes resolver problemas,
Ve hasta dónde puedes llegar, adáptate al entorno, porque eso es muy importante. Cada lugar tiene sus reglas diferentes. Algo que a mí me ayuda mucho es, yo pienso mucho el mundo como las matemáticas, ¿no? Entonces, cuando yo me entré al sector financiero, yo dije, oigan, pues esto es un mundo distinto, es un campo diferente con reglas diferentes. Pues tengo que ver cuáles son las reglas para ver qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cómo me voy a adaptar con lo que yo ya sé hacer. Entonces, no solamente es lo que ya aprendiste en matemáticas de forma numérica, quedártelo, no. Las matemáticas te dejaron una formación lógica, te enseñaron a resolver problemas, te enseñaron a categorizar las cosas. Todo eso úsalo a tu favor y no tengas miedo. Lo peor que puede pasar es que no lo logres y pues va a ser exactamente lo mismo que como estás ahorita. Entonces, para mí ese es mi mejor consejo. Inténtalo y no tengan miedo a lo que van a decir las demás personas. Sí, de acuerdísimo contigo, Joyce. Muchísimas gracias. Y para cerrar, Blanca, adelante. Sí, pues consejo, es difícil dar consejos, pero bueno, hay que dar nuestra opinión, eso sí creo que es bien importante. Y creo que las mujeres estamos en un punto en el que afortunadamente, y sobre todo las generaciones que vienen, tienen mucha conciencia de lo que es la equidad y de hacia dónde queremos ir como género. Y creo decirle a los hombres también que les conviene esto de la equidad, hay que hacerlos ver que les conviene, porque estos roles ya muy identificados en donde el hombre era el que daba el dinero y la mujer se queda en su casa, con todo lo que eso conlleva, porque como decía Galia, eso luego es un mundo económico y entonces puede conllevar a muchos posibles abusos, porque entonces él es el que trae la lana y es el que puede hacer y decir. Entonces, pero también esa era una carga muy pesada para el hombre, o sea, solo tener eso. Entonces creo que a los hombres les conviene también la equidad, les conviene caminar hacia allá, hacia ser parejas, más equitativas, más en igualdad de, no somos iguales, pero en igualdad de peso en la pareja, en esta sociedad que nos convertimos como cuando decidimos tener una pareja. Entonces, eh, eh, pe- decirle a las mujeres, tenemos que movernos mucho más en este modelo víctima protagonista, a ser protagonistas, a cambiar nuestro destino a como lo queremos cambiar. Ya todas lo dijeron, es bien importante tener objetivos, tener ideales, ir por ellos. Ir por ellos es ser protagonistas. Pensar cómo es ser protagonistas, hacerlo realidad es ser protagonistas. Las mujeres nos tenemos que mover de la víctima a la protagonista. Y también, y mucho también en la sociedad. Tiene que haber una carga mucho más femenina para que no haya guerras, para que nos arreglemos hablando. Entonces, ese es mi consejo o lo que puedo aportar de lo que pienso. Gracias, gracias por el espacio, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Blanca. Me voy a extender solamente 2 minutitos para leer algunos comentarios. Guadalupe Espinosa comenta, son un orgullo mujeres matemáticas, comparto sus ideas, son grandes exponentes. Comenta Lupita Madrid, muchas felicidades a las participantes, una profesión muy difícil, son admirables en el desempeño y crecimiento. Comenta Renato Iturriaga, excelente mesa, ejemplo de mujeres exitosas matemáticas y lo que es también importantísimo, ejemplo de llevar las matemáticas a todos los ámbitos. Y comenta Ricardo Diego Córdoba, gracias por su tiempo y por compartir su visión del mundo y por enriquecernos con sus ideas. Son un ejemplo para el país y ojalá cada vez haya más personas como ustedes. Yo también de antemano muchísimas gracias por aceptar. Yo sé que las agendas de trabajo son complicadas, pero bien decía Pau, y en realidad todas, creo que esto de la pandemia nos permite provocar este tipo de conversatorios y esperemos en un futuro sean más y que lleguen a más espacios para pues animar a las chicas a estudiar esta bonita profesión. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por invitarnos y por tener ese tipo de mesas que nos permitan hablar de cosas que regularmente no se hablan. Y es correcto. Carmen, no sé si aquí nos apoyes al cierre. Claro que sí, yo quisiera nada más sumarme a los comentarios últimos que leyó Giovanna. Muchas gracias a todas por haber aceptado la invitación. Creo que ha sido una mesa súper valiosa, ¿no? Espero que muchas estudiantes la hayan visto, que se sientan motivadas, ¿no?
Yo de veras les agradezco y voy a cerrar con un anuncio. La Sociedad Matemática Mexicana por el Día de Pi organizó una carrera. Se va a llevar a cabo el domingo. Todas las mujeres tienen descuentos hoy y mañana. Inscríbanse, acompáñenos, allí estaremos, ¿no? Estará la presidenta corriendo, la vicepresidenta nos acompañará desde España, estaremos muchas personas y esperamos contar con ustedes en la carrera y bueno, esperamos seguir estando juntos y conectados a través de las redes de la sociedad. Muchas gracias por haber participado. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron y a todas las personas que nos verán grabadas después, espero, cuando terminen las marchas el día de hoy. Muchas Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Heidi. Muchas gracias a todas, de veras, ya estamos fuera del aire. Ya está. Gracias a ustedes, muchas gracias. Sí. Súper interesante la participación. La verdad quedó hermosa la mesa. No pensé que fuera a tener ese vuelco que se dio y estuvo padrísimo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y mucho gusto a